¿Me indican si ven mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Ahora. Sí, ya, gracias. Entonces, vamos a dar inicio. Como les decía, vamos a ver el tema de mordida abierta. Es un tipo de maloclusión bastante frecuente en nuestro medio. Es una maloclusión en el sentido vertical, ¿ya? Y bueno, ustedes pueden observar en esta fotografía las características, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, ustedes simplemente al observar y hacer una interpretación de la terminología pueden darse cuenta que es una mordida abierta, es una maloclusión en el sentido vertical principalmente. Y bueno, este tipo de maloclusión no entra dentro de lo que es la clasificación de Angle. ¿Por qué? Porque Angle hace su clasificación en el sentido antero-posterior, mientras que este tipo de maloclusión es una maloclusión en el sentido vertical. O sea, hay una falta de contacto entre las piezas dentarias superiores e inferiores. Tomen en cuenta, vamos a ir viendo algunas de las características de la mordida abierta, ¿no? Entonces, tengan presente que las mordidas abiertas son un tipo de maloclusiones bastante complejas que existen en ortodoncia y en su mayoría o en la mayoría de los casos no pueden solucionarse solamente con ortodoncia, sino con la combinación de cirugía. Por eso dice ortodóntico-quirúrgica para darle solución. Son de alto grado de dificultad para dar estabilidad a largo plazo. Si bien podemos tratarlas ortodónticamente, hacemos un tratamiento muchas veces de tipo camuflaje, o sea, simplemente tratar de disimularlas, ¿no? Sin embargo, el tratamiento definitivo está pues con cirugía, o sea, la solución ortodóntico-quirúrgica que se combina. Para dar cierta estabilidad a largo plazo, ni siquiera se ven resultados ya el momento en que terminamos un tratamiento, ¿no? Sino hay que tomar en cuenta que puede haber recidiva. Por tanto, esa estabilidad es importante tomarla en cuenta. Les decía, es una anomalía en el sentido vertical, es de difícil tratamiento, puede estar asociada prácticamente con todos los tipos de maloclusiones, o sea, puede estar en relación a una clase 2, en relación a una clase 3, ¿no? Entonces, sí tomamos en cuenta la clasificación de Angle, pero la mordida abierta puede estar presente con clase 2, con clase 1 o con clase 3, entonces está en relación a los otros tipos de maloclusiones. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es establecer un buen diagnóstico para conocer la naturaleza de la anomalía, o sea, para todo. Y como se van a dar cuenta, nosotros necesitamos forzosamente realizar un diagnóstico. Y este diagnóstico tiene que estar bien realizado. Ya van a ver ustedes, el año pasado han aprendido lo que es cefalometría, este año nos toca ver si, pero aplicar en pacientes, ¿no? Y bueno, les mostré la primera diapositiva para que ustedes vean esa relación de maloclusión que tenía el paciente. Entonces, cuando ocluye nuestro paciente, no contactan los dientes superiores con los inferiores, queda un espacio interarcos, ¿no? Lo que va a dificultar al mismo tiempo el sellado labial, ¿no? La persona no puede morder con los dientes anteriores, o sea, la porción anterior de la boca no contacta, por tanto, no va a haber no va a poder morder, no va a poder cortar los alimentos. ¿Cuál es la etiología? La etiología puede ser diversa, ¿no? Existen varias teorías.
Una que está relacionada con la herencia, como todas las maloclusiones, ¿no? La herencia en el sentido de que está afectado el patrón de crecimiento, va a haber una actividad anormal de los músculos, porque todo se afecta y tenemos que recordar que el sistema estomatognático es un conjunto de piezas duras, piezas blandas, o sea, me refiero a la parte muscular, a la parte dentaria y a la parte de las bases óseas. Entonces, es pues todo un conjunto, todo un sistema, ¿no? El que se va a afectar. Van a existir factores ambientales como los hábitos, va a haber hipertrofia de tejido linfoide, puede haber succión digital, puede haber una interposición lingual, como hemos visto el año pasado en el capítulo de etiología de las maloclusiones y tomando en cuenta los factores que afectan para que aparezcan maloclusiones en el ser humano. ¿Cuál es la clasificación de las mordidas abiertas? Bueno, primero podemos encontrar mordida abierta anterior o mordida abierta posterior, dependiendo justamente del sector que está afectado. Entonces, la mordida abierta anterior que afecta sobre todo a los grupos incisivos. El paciente no puede encajar los dientes de adelante, o sea, los dientes frontales, superiores e inferiores al morder. Entonces, fíjense, esta es la mordida abierta anterior. Y luego tenemos la mordida abierta posterior, donde los dientes posteriores no entran en contacto al ocluir, ¿no? Y bueno, habíamos explicado que puede haber una etiología de hábito o puede ser también que sea un factor de herencia, ¿no? Que afecte a las bases óseas principalmente. Ahora, también podemos encontrar, según sus características, la clasificación nos dirá que existen mordidas abiertas dentarias y mordidas abiertas esqueléticas. Las dentarias que están simplemente en relación al sector dentoalveolar, el sector dentoalveolar afectado o alterado, y las mordidas abiertas esqueléticas que afectan ya a las bases óseas, o sea, me refiero a los maxilares. Importante recordar el famoso capítulo de Teología de las Maloclusiones para tener en cuenta estas características y tomar en cuenta la clasificación para las mordidas abiertas. Dentro de la mordida abierta o las mordidas abiertas de tipo dentales, tenemos que se afecta y hay una disminución del crecimiento dentoalveolar, o sea, la parte dentaria y alveolar se ve afectada. Va a existir una protrusión de los incisivos maxilares o superiores, ¿no? Y es bastante frecuente encontrarla en niños. La mordida abierta dental se la encuentra sobre todo en niños y más que todo en dentición mixta o en etapa de dentición mixta, ¿no? Entonces es más frecuente entre los 6 y 8 años. Ahora, el cierre de esa mordida abierta puede ser espontáneo del 40 al 80%. ¿Por qué? Porque generalmente la mordida abierta dental que se encuentra en niños, pues es debida a algún tipo de mal hábito o algún mal hábito presente en el paciente. De ahí que estamos indicando que puede haber un cierre espontáneo del 40 al 80%, eliminando el hábito precisamente. Entonces, importante tomar en cuenta ese dato. Va a haber una disminución del crecimiento dentoalveolar. La protrusión de los maxilares que hemos señalado es importante tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué les digo que es importante tomar en cuenta este aspecto? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser los que encuentren, los que hallen si el paciente tiene un mal hábito. Si ustedes observan estas características en un paciente, en un niño, pues tienen que pensar que puede haber algún mal hábito sobre todo. Y tomando en cuenta la edad, más que todo en los niños, ¿no? Es importante que sean ustedes observadores. ¿Por qué? Porque el paciente tampoco les va a decir
tomo biberón, me chupo el dedo. ¿Por qué? Porque esos son malos hábitos que pueden causar este tipo de maloclusión. ¿Cuándo se presenta una mordida abierta? Sobre todo cuando hay hábito. Entonces, eso ténganlo muy presente. Y ya les digo, importante que revisen el capítulo de teología. Entonces, principalmente vamos a encontrar una mordida abierta cuando el paciente o los pacientes tienen algún tipo de hábito, como el de succión de pulgar, hábito de malposición de la lengua, malposición de la lengua durante la deglución. Por tanto, será una deglución atípica la que podemos encontrar. Puede haber interposición de objetos, puede haber interposición labial. Entonces ustedes tienen que ser los que vayan, en otras palabras, descubriendo algún tipo de mal hábito en su paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no les va a decir, pues, que muerde los bolígrafos, que muerde lápices, que muerde el control del televisor, porque o sea, encontramos todos esos tipos de hábitos en los niños, ¿no? Es muy variable, pero nosotros somos los que debemos tener presente esas características, ¿no? Y bueno, si ustedes recuerdan en la anterior diapositiva, acá, ¿no? Miren, está tal vez abarcando más allá del grupo incisivo, ¿no? Fíjense, está aumentado el overlap, o sea, hay un desplazamiento de los incisivos, mientras que acá no es tanto así. Entonces hay que tratar de recordar, ¿no?, cuáles son las características de uno y otro tipo de hábito, ¿no? Eso es importante, que ustedes tengan presentes las características de cada uno de los hábitos. Entonces, el hábito debía ir disminuyendo con la edad, ¿no? Y como les decía, si el paciente tiene, por ejemplo, el hábito de biberón, el niño supuestamente debía abandonar este hábito ya máximo a los 4 años, ¿no? Entonces, por eso que hemos colocado aquí, el hábito va a disminuir con la edad y un alto porcentaje de niños lo abandonan alrededor de los 3,5 a 4 años. Es la edad ideal para que dejen biberón, es la edad en la que van a ya ingresar al preescolar. Por tanto, debía ya abandonar el hábito o dejar ya de tomar biberón un niño que ya va a entrar al kinder o al prekinder, ¿no? Ya después de esta edad deben realizarse enfoques de tipo psicológico y fonoaudiológico. Entonces, ¿por qué se asocia con un factor psicológico el hecho de que el niño tenga el hábito de succión digital? Pues muchas veces sienten el abandono de los papás a veces están ocupados, trabajan ambos, entonces los niños quedan a cargo de otra persona. Por tanto, debemos nomás nosotros tomar en cuenta que pueden requerir una ayuda psicológica y la ayuda con el fonoaudiólogo, porque el fonoaudiólogo va a tratar de enseñar al niño a posicionar mejor la lengua, a pronunciar mejor, o tal vez vamos a detectar alguna otra alteración, como puede ser una lengua atada, ¿no es cierto? Entonces, tomar en cuenta esos aspectos. Ahora, el abandono del hábito antes de la erupción de las piezas permanentes, los incisivos superiores e inferiores, va a también ser un factor que nos ayude a tener una corrección espontánea de la maloclusión. O sea, hemos indicado, es frecuente que haya hábitos en la etapa de la dentición mixta y en la dentición temporaria. Entonces, si el hábito es abandonado en la etapa de dentición mixta, antes de que erupcionen los incisivos permanentes, pues va a tener una solución espontánea ese tipo de maloclusión. Hay que tomar en cuenta entonces
la edad, hay que tomar en cuenta algún tipo de hábito que tenga nuestro paciente para tener un mejor pronóstico en cuanto a la solución del problema, ¿no? Entonces, la presencia de este hábito después de los 4 años va a generar también cambios en la musculatura, en la tonicidad muscular de los labios, de los bucinadores, y este factor, el factor de los tejidos blandos, pues también van a afectar eh, dando una mayor severidad a las maloclusiones, una alteración mayor en la parte esquelética si los hábitos persisten pues más allá de los 4 años. Habíamos indicado que si hay un abandono antes de la erupción de los incisivos permanentes, pues vamos a tener un mejor pronóstico en los niños. ¿Cuáles son las características de la mordida abierta esquelética? Que ya se afectan, además de las dentoalveolares, se afectan las bases óseas, o sea, los maxilares. Y ustedes observen las características de este paciente extraoralmente, ¿no? Habíamos dicho que es una displasia de difícil solución, y ustedes observen la característica extraoral en este paciente, cómo están aumentados los tercios faciales, porque si recuerdan, hemos hablado que para hacer el examen clínico en nuestros pacientes tomamos en cuenta los tercios faciales, y ustedes observen cómo estos tercios faciales están alterados. El tema de la mordida abierta esquelética también se conoce como un síndrome de cara larga. ¿Por qué? Porque están aumentados los tercios faciales en nuestros pacientes, ¿no? Hay una fases adenoidea, ¿no? Tercio medio puede estar disminuido, y el tercio inferior mucho más aumentado, ¿no? Puede haber un descenso mandibular. ¿Por qué? Por el tema de la mordida abierta, pero estamos hablando de una mordida abierta esquelética, o sea, ya en el adulto. Ustedes observen las características de esta mordida abierta en relación a las anteriores que veíamos, que eran solamente de tipo dentoalveolar. Acá ya se afectan las bases óseas que hemos mencionado, los maxilares, la posición de las piezas dentarias. Puede haber otros factores que se sumen a la malposición dentaria, como es la presencia de cálculos, ¿no? Ustedes observen posición alta de caninos y el hecho de que que haya un apiñamiento marcado, ¿no? Observen que hay una tendencia a la mordida cruzada o mordida invertida posterior. Puede deberse, o sea, el hecho de que encontremos esa tendencia a la mordida cruzada posterior, ya pues nos está hablando de un fenotipo hiperdivergente. Hay una obstrucción crónica de las vías respiratorias. O sea, si hay una alteración en vías respiratorias, pues el paciente va a respirar o va a tender a respirar por la boca y no así por la nariz. Por tanto, seguramente va a haber una obstrucción de vía respiratoria. Puede haber herencia, ¿no?, de las dimensiones verticales. O sea, es lo que habíamos indicado dentro de la etiología de las mordidas abiertas. El factor herencia afecta mucho. Las características faciales, las características extraorales que nosotros heredamos de nuestros padres o progenitores, ¿no? Entonces, ustedes observen esas características de los maxilares, las características de la posición que adoptan las piezas dentarias. Tienen que examinar lengua para ver qué características tiene la lengua, los frenillos, todo lo que hemos visto en el examen clínico. La forma del paladar, la forma en V del paladar, ¿no? Hay un aumento en la altura dentoalveolar anterior y posterior. La altura facial posterior
puede no estar afectada, sin embargo, sí, la altura facial anterior, que esto también lo detectamos por medio del análisis cefalométrico que vayamos a realizar. El maxilar superior puede estar más corto, puede estar retruido, el maxilar inferior puede estar más protrusivo, por eso decíamos, ¿no? Puede estar presente la mordida abierta en cualquier tipo de maloclusión, ya sea una clase 2 o sea una clase 3. Y lo que mencionábamos hace un momento, la tendencia a la mordida cruzada posterior precisamente, ¿no? Entonces, fíjense, habíamos mencionado que hay un aumento de la altura facial inferior, el ángulo goníaco aumentado, la rama mandibular pequeña, la altura dentoalveolar aumentada. ¿Por qué? Porque el hecho de que no haya un contacto entre las piezas dentarias anteriores, superiores e inferiores, hace que las piezas traten, o sea, es como que se elongaran, a eso se refiere el aumento de la altura dentoalveolar, ¿no? Entonces, siempre las piezas tienden a buscar a su antagonista, tienden a buscar a que haya un contacto intermaxilar. Por tanto, se produce lo que acá se menciona, aumento en la altura dentoalveolar, ¿no? Ahora, ustedes fíjense, esta mordida abierta anterior, debida a hábito, es una dentición mixta donde las piezas todavía no han terminado su erupción. Es una dentición en la que ustedes observan, todavía están las características de los bordes incisales. Acuérdense cómo se llamaba esto, la famosa flor de lis, ¿no? Cuando las piezas recién erupcionan y tienen estas características lobuladas, ¿no? Y que obviamente con el uso, entre comillas, o sea, mientras el paciente ya vaya cortando los alimentos y demás, pues van desapareciendo los lóbulos tan marcados en las piezas dentarias. Entonces, tomen en cuenta estas características de la oclusión, las características de la posición de las piezas dentarias, el hecho de que todavía no han terminado de erupcionar y probablemente si terminan de erupcionar siempre se va a mantener aumentado o este espacio interdentario. Y bueno, ¿cuál va a ser la solución para una mordida abierta por hábito? En este caso estamos hablando de la succión digital. Puede ser por succión digital, puede ser por interposición de objetos, puede ser por interposición lingual, puede ser por algún mal hábito precisamente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una rejilla lingual que nos va a ayudar a tratar alguno de los mal hábitos, ¿ya? Pero acá estamos mencionando la succión digital solamente. Entonces son dispositivos intraorales que tienen mucha efectividad sobre los hábitos, ¿no? Principalmente lo que es la succión digital. Ustedes observen, es un aparato fijo que va, ¿por qué? Porque va a ir anclado principalmente en los primeros molares permanentes. Ahora, depende la etapa de dentición que presente nuestro paciente para que esto varíe, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estamos mencionando, podemos, o sea, lo ideal es anclar en los primeros molares permanentes, sin embargo, puede que sea solo una dentición temporaria, entonces se anclará en los segundos molares temporarios, y esto es relativo, ¿no? Ahora, fíjense, la rejilla es otro modelo al anterior, ¿no? Sin embargo, fíjense, es un aparato para el maxilar superior,
removible, el anterior era fijo, este es removible. ¿Por qué? Porque el paciente se lo retira y se lo vuelve a colocar. Es para el maxilar superior, sí, tiene los ganchos Adams, tiene el arco vestibular, y ustedes recordarán, porque esto han visto el año pasado en Ortodoncia 1, los ganchos Adams que van por lo general en los primeros molares permanentes, el arco vestibular que va de canino a canino, tanto para el aparato superior como el aparato inferior. Y en este caso tenemos también la base acrílica, pero acá estamos sumando esta rejilla que se conocen como espolones de Gruber, ¿no? Esta rejilla es la que nos va a ayudar a eliminar hábito, ya sea de succión digital o puede ser el hábito de interposición lingual. Estamos utilizando el aparato para dos tipos de hábitos que pueden estar presentes en el paciente. Una vez que el hábito ha cesado, el aparato debe continuar todavía un tiempo más. O sea, en este caso, la indicación es que debiera continuar 3 a 6 meses después de que se ha eliminado el hábito para evitar justamente la recidiva, que es muy frecuente en este tipo de maloclusiones. Al retirarse el dispositivo se debe evaluar, ¿no?, cómo está primero la oclusión y cómo está la parte funcional. O sea, hay que observar si el paciente, por ejemplo, ya no interpone la lengua, ¿no? A eso se refiere la parte funcional. Entonces tenemos que evaluar cómo está la respiración del paciente, cómo está, si se ha corregido la posición de la lengua al deglutir, en fin, ¿no? Entonces, en todo caso, se va a evaluar y si es necesario, pues tendremos que buscar la ayuda de un fonoaudiólogo o un psicólogo, como hemos mencionado hace un momento, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda instaurar una terapia de tipo correctivo, ¿no? Siempre pensando en que tenemos que ayudar al paciente a que elimine el mal hábito. Ahora, esta rejilla, fíjense, también tiene los espolones, pero esta rejilla es de tipo fija. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder retirarla de boca. Se va a tener que quedar en la boca, el paciente va a tener que dormir, va a tener que comer con este tipo de aparato, esta rejilla. Obviamente más incómoda, sin embargo, ustedes saben, el hecho de colocar un aparato removible en nuestros pacientes pues implica la colaboración del paciente. Muchas veces nuestros pacientitos no colaboran, o sea que, ¿a qué me refiero? Que puede que no se quiten la placa y ya no la vuelvan a colocar, no usen las horas necesarias, las horas recomendadas de uso de los aparatos. Entonces, perdemos el tiempo, ¿no? Perdemos el tiempo, no va a haber mejoría en nuestro paciente si no usa sus aparatos o su aparato. Entonces, hemos visto la rejilla palatina fija y la rejilla palatina removible, o sea, en una placa removible. Pero hay las dos posibilidades para elaborar el aparato con la misma finalidad, ¿no? La rejilla palatina fija se constituye una excelente herramienta para el manejo de los hábitos de succión y puede ofrecernos un éxito de tratamiento por encima del 80%. O sea, tomemos en cuenta, habíamos indicado que el porcentaje va a variar, obviamente, entre el 60 al 80%, habíamos mencionado hace un momento, de éxito del tratamiento una vez que eliminamos el hábito. Entonces, puede ser eliminar el hábito sin ningún tipo de aparato, puede ser que instalemos algún aparato en nuestro paciente que nos ayude a eliminar el hábito, ¿no?
Ahora, se ha demostrado que la terapia es mucho más efectiva en la dentición temporaria y en la dentición mixta. Obviamente, acuérdense, la etapa de la dentición mixta más o menos está entre los, bueno, esto es relativo, entre los 6, 8 años es que se inicia el recambio dentario. Entonces va a ser obviamente mucho más efectiva cuando recién van a erupcionar incisivos permanentes, por ejemplo, cuando recién van a cambiar esas piecitas nuestros pacientes. O sea, a tomar en cuenta, ¿no? Para el tratamiento de la mordida abierta, puede haber el tratamiento interceptivo, ¿no? Con las rejillas que habíamos visto hace un momento, o puede ser ya un tratamiento correctivo, de tipo correctivo, colocando distinta aparatología. Nosotros contamos con varios tipos de aparatos. Ahora, dentro de la ortodoncia interceptiva, que es la que nosotros realizamos, pues está el hecho de eliminar hábito. Entonces, principalmente utilizaremos las famosas rejillas que hemos visto anteriormente, y ya como tratamiento correctivo podemos utilizar placas que sí son de tipo removible, que tienen distintas características. Podemos utilizar tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior, ¿sí? En este caso es un modelo simplemente. Esta es la boquita de un paciente que presenta dentición temporaria exclusiva. Puede ser una dentición mixta, de primera fase, puede ser ya una dentición prácticamente permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, en este caso ya se observa la presencia de premolares, ¿no? Pero ya estamos hablando de tratamientos correctivos. Ya es un tratamiento correctivo el hecho de utilizar placas, el hecho de utilizar aparatología fija, ya son tratamientos correctivos, ¿no? Puede combinarse el tratamiento tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. En este caso, este es un lip bumper que nos ayuda a corregir hábito de labio inferior, que es principalmente el que se interpone entre los maxilares, ¿no? Esta es una plaquita modificada en el sentido de que ustedes observan que están cubiertos las caras oclusales, están cubiertas las caras oclusales de los molares temporarios, pero tiene un tornillo. Este tipo de aparato, si bien es removible, puede volvérselo en un momento fijo. ¿Por qué? Porque se lo cementa. Entonces hay una combinación muchas veces de un aparato con acrílico y la parte fija, que puede ser, como en este caso, anclada en los molares. Al ser dentición temporaria, puede anclarse en los segundos molares temporarios, ¿no? Puede colocarse bandas y puede colocarse acrílico. Ya se estaría modificando un aparato removible y lo convertiría el profesional en un aparato fijo. Entonces, es fijo cuando el paciente no se lo puede sacar, no se lo puede retirar de la boca, y es removible cuando el paciente se lo retira y se lo vuelve a colocar, dependiendo justamente de cuál sea el tipo de maloclusión que presente y cuánto de colaboración puede ofrecernos nuestro paciente, ¿no? Entonces, ustedes observen, podemos utilizar este tipo de aparatología, ¿no? Este es un aparato fijo y este también es un aparato fijo que está anclado principalmente en los primeros molares permanentes y también en los premolares, pero bueno, tiene una extensión en este caso que nos va a ayudar a, si bien expandir, o sea, abrir el tornillo, pero también nos va a ayudar a crear espacio para los segundos premolares, ¿no? Dentro de los tratamientos, ya, esto es simplemente para información, porque tenemos un capítulo exclusivo para lo que es expansión palatina. Entonces, principalmente se requerirá
una expansión palatina que puede ser lenta o rápida. Y hasta ahí vamos a llegar con esto. ¿Por qué? Porque tenemos todo un tema de lo que es expansión palatina. Y ustedes van a verlo, vamos a tomarlo en cuenta. El tratamiento, si bien puede realizarse con aparatología fija y con aparatología removible, o puede combinarse, hace un momento veíamos en una de las diapositivas, les mostré, ¿no? El lip bumper. Este también es un lip bumper, pero que está adicionado a un aparato removible, a un aparato que el paciente se lo va a sacar y se lo va a volver a colocar. Puede combinarse con aparatología fija, o sea, multibrackets, ¿no? Y puede también colocarse entonces un lip bumper. Tomemos en cuenta ese aspecto, que puede combinarse con aparatología fija o puede ser aparatología removible. La fija porque no se la retira el paciente, que tiene anclaje principalmente en los primeros molares permanentes. Esta es una dentición mixta. Ustedes pueden observar que todavía están erupcionando los premolares. Puede combinarse con aparatología extraoral. Todo lo que va por fuera de la boca se llama extraoral, ¿no? Habíamos indicado que podemos encontrar la mordida abierta tanto en clase 2 como en clase 3, tanto en clase 2 como en clase 3, combinándose con aparatología extraoral. Y habíamos visto en la clase que les di, la aparatología extraoral, el arco facial, para corregir la clase 2, que puede combinarse tanto con fuerza extraoral alta, fuerza extraoral baja, o puede ser una combinación de ambas fuerzas para tratar una clase 2 con mordida abierta. Si necesitamos aparatología extraoral y aparatología intraoral, principalmente para el maxilar superior. No es el caso, ¿no? Estamos mostrando aparatología intraoral. Podemos utilizar las famosas pantallas orales, ¿no? Que es una masa acrílica que se coloca entre lo que es la cara vestibular de las piezas dentarias y la parte de la musculatura. O sea, es para separar la musculatura de las piezas dentarias, y ustedes pueden observar este dispositivo, este arito, que además presenta, puede ser una pita, o algo que ayude a que el paciente pueda traccionar la pantalla para realizar ciertos ejercicios que ayuden a la funcionalidad en nuestros pacientes. Ustedes observen la mordida abierta, que se combina tanto con la falta de contacto intraoral, falta de contacto entre las piezas dentarias superiores e inferiores, y además falta de sellado labial. Un aparato intraoral superior removible, porque el paciente se lo va a retirar, con la rejilla que hemos mencionado anteriormente. La rejilla, los espolones se deben confeccionar teniendo en cuenta la relación oclusal de nuestros pacientes. Ya sea, tenemos que tomar impresión a tanto el maxilar superior como el maxilar inferior y colocar por lo menos en un oclusor para poder confeccionar estos espolones. Estos espolones, si bien están en el aparato superior, pero tienen que extenderse hasta el maxilar inferior para que justamente contener, puede ser la lengua, cuando hay hábito de lengua, o puede ser un obstáculo para que el paciente introduzca el dedo, ¿no? Hace un momento habíamos hablado pues de la mordida abierta esquelética, donde ya están afectados los maxilares. Este es un paciente de sexo masculino de 16 años de edad, donde tiene un tercio inferior aumentado, ¿no?
además de la mordida abierta que habíamos observado, la falta de espacio para las piezas dentarias. Fíjense, la mordida abierta no es solamente anterior, sino ya es también posterior, donde hay oclusión simplemente de los primeros molares permanentes. Entonces, el contacto oclusal. El contacto oclusal solamente a nivel de los primeros y segundos molares. El apiñamiento dentario, ustedes pueden observar la posición, la retroinclinación que presentan los incisivos inferiores. Entonces, habíamos indicado que lo primero es realizar pues un tratamiento, el trazado cefalométrico. Ustedes han aprendido la cefalometría de Steiner y la cefalometría de Rickert, que son las básicas que utilizamos para llegar a un diagnóstico. Entonces, vamos a pedir de rigor la radiografía panorámica, la teleradiografía, que nos va a ayudar a realizar los trazos cefalométricos. Va generalmente, y eso también lo habíamos mencionado hace un momento, la mordida abierta esquelética, como su nombre lo indica, esquelética, se trata ortodóntica quirúrgicamente. O sea, hay la combinación de ortodoncia y cirugía maxilofacial. Sin embargo, tenemos que realizar el tratamiento ortodóntico prequirúrgico, o sea, en una etapa prequirúrgica antes de la cirugía. ¿Sí? Si ustedes observan, prácticamente ha habido un gran avance en corregir posición dentaria y el hecho de que ya la mordida prácticamente se ve cerrada, o sea, el overbite ha disminuido muchísimo en relación a las anteriores fotografías. Entonces, se colocan, se monta el aparato fijo, los multibrackets. Hay varias técnicas que se pueden utilizar. En este caso es la técnica ROT Mini Twin, que es bastante utilizada en nuestro medio, ¿no? Ustedes pueden observar cómo se ha logrado corregir bastante, entre palabras, porque también pueden observar ustedes que hay la falta de contacto, y es a producir una falta de contacto de los molares, que eran los únicos que ocluían. Pero estamos pues en una etapa prequirúrgica que a veces nos muestra una corrección bastante marcada, o puede que aumente la maloclusión y se haga más notoria una maloclusión en el paciente, ¿no? Entonces, esta es la etapa prequirúrgica dentro del tratamiento ortodóntico del paciente. Viene la parte de igual, es prequirúrgica, donde estamos preparando al paciente para su cirugía, y al paciente se le toman impresiones con brackets. Se toma impresión con brackets y se procede a realizar la cirugía de modelos. O sea, se está planificando la cirugía del paciente y se realiza la cirugía de modelos. A tomar en cuenta entonces estos aspectos, ¿no? Se realiza entonces la cirugía de modelos, y ustedes pueden observar cómo en el modelo ya se ha cerrado la mordida abierta del paciente. Ustedes pueden observar el paciente antes de la cirugía y el paciente después de la cirugía, cómo se ha logrado rotar el maxilar inferior, no se ha logrado cerrar la mordida, ya hay un sellado labial, entonces ha cambiado incluso la postura labial del paciente, ¿sí? Si ustedes observan, parece que incluso le hubieran operado la nariz, sin embargo, es simplemente el efecto de la rotación mandibular que nos da esa característica, ¿no? Entonces, el paciente antes de la cirugía, el paciente después de la cirugía, se ha combinado ortodoncia con cirugía. Entonces, ha habido un trabajo en equipo, ha trabajado el ortodoncista juntamente con el cirujano maxilofacial, que ha logrado solucionar el problema.
paciente. Y acá ustedes pueden observar cómo se ha logrado también corregir se ha disminuido el tercio inferior, ¿no? Aquí hay mucha más armonía entre lo que es el tercio medio, que estaba disminuido, y el tercio inferior que estaba aumentado. Entonces hay una disminución del tercio inferior en relación a cómo estaba. Obvio, se ha producido una rotación mandibular, por tanto, se ha logrado disminuir el tercio inferior de la cara. Entonces la foto antes de la cirugía, antes de iniciar el tratamiento ortodóntico, y este es post-quirúrgico o después de la cirugía. Entonces ha habido una combinación. Los tratamientos de la mordida abierta esquelética no tienen solamente solución sin cirugía, o sea, solamente con ortodoncia muchas veces no se puede solucionar. Sí podemos camuflar, podemos disimular, pero no así lograr la corrección total. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quisieran realizar. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, me imagino que las preguntas y consultas las dejarán para la clase de retroalimentación antes del parcial, ¿no? A ver, Gustavo Flores dice, doctora, buen día, ¿en qué consiste la técnica de ROT? Les mencioné que existen varias técnicas. Ya van a ver ustedes, tenemos el tema de aparatología fija y tenemos el tema de aparatología removible. En el tema de aparatología fija van a ver las distintas técnicas que existen. Una de esas técnicas es la técnica de Roth. Hay una variación en los brackets, principalmente entre una y otra técnica. Entonces, una es la técnica de Roth, otra es la técnica de Ricketts, otra es la técnica de Alexander, la técnica de autoligado, que las van a ver en el momento en el que se les dé el tema de aparatología fija, pero la técnica de Roth es solamente una técnica que lleva el nombre de su autor. Entonces, las técnicas llevan el nombre de su autor principalmente, ¿no? Y es lo que les decía, nosotros, ustedes que tienen un paso por la asignatura, no van a ver, van a ver, sí, a grandes rasgos las características de los brackets, por ejemplo, que es la variación entre una técnica y otra, pero no van a tener esa evidencia. Los tratamientos correctivos dentro de la especialidad los realizamos precisamente en el posgrado, ¿no? En la facultad hay el posgrado de ortodoncia que ve todos estos tipos de técnicas, de aparatología, en fin, ya correctiva, pero que la realizan los profesionales, los colegas que están haciendo su posgrado. No sé si ha aclarado la pregunta al compañero. ¿Hay alguna otra consulta más? ¿Alguien que quisiera preguntar? Está bien, Gustavo. Ya he aclarado de alguna manera, yo creo, tu inquietud, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta que quiera hacer alguien más? Bueno, tomen en cuenta que nosotros estamos en una etapa de formación, obviamente, donde no podemos realizar tratamientos en nuestros pacientes. Nosotros, en la asignatura en quinto curso, aplicamos todo lo que hemos aprendido el año pasado, pero nosotros podemos realizar tratamientos preventivos e interceptivos. O sea, si ustedes en su paciente detectan algún mal hábito, pues vamos a tratar de eliminar el hábito. Instalaremos algunos de los aparatos que hemos visto ahora para eliminar hábito. Entonces estamos realizando tratamiento interceptivo. No podemos llegar a un tratamiento correctivo. ¿Por qué? Porque
ya es para especialidad, y ustedes saben, la especialidad nos lleva 3 años para formarnos como especialistas. Entonces, esos tratamientos los vamos a dejar precisamente para el posgrado. Bueno, si no hay más preguntas, gracias por su atención, que les vaya muy bien y ojalá pueda contactarme con los representantes de curso para ver de la programación de los parciales, ¿no? Porque ustedes saben que este tema ya está dentro de lo que es el segundo parcial. Por eso hemos tenido una semana de descanso, ¿no? Por favor, si es que ya tienen representantes de curso, comuníquense conmigo. Bueno, muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana. ¿Ya? Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Chao, chicos. Gracias, doctor. Chao, chao.